Hola, bienvenido a esta segunda parte de el derecho a huelga como un derecho de primer orden. Eh, en esta píldora ya vamos a establecer súper rápido, de forma breve, lo que establece nuestra legislación nacional sobre la huelga, ya que ustedes ya lo vieron con mi compañera de forma previa, y también vamos a tocar cuatro países de primer orden mundial que nos pueden servir también para tener un conocimiento argumentativo para este proceso constituyente que se viene. Estos cuatro países son Japón, Estados Unidos, Alemania e Italia. Y vamos a hacer quizá un comparendo rápido, pero mucho más informativo en verdad, para que ustedes tengan esta herramienta de vital importancia para el proceso constituyente que se nos viene. Lo más importante es preguntarse si la huelga está contemplada por nuestra legislación o qué define nuestra legislación como huelga. Bueno, a nivel constitucional, el artículo 19, numeral 16, no establece una definición de huelga, sino que establece solo una prohibición de hacer o una facultad de no hacer al final, que es que los funcionarios públicos, ya sean del Estado o municipales, o quienes trabajen en servicios de utilidad pública, cuya paralización, por ejemplo, cause grave daño a la salud, a la economía o al abastecimiento de la población, no podrán consagrar o ejercer el derecho a huelga. Por lo tanto, no define huelga, solo establece prohibición, lo cual refleja lo que el plan laboral del, de la dictadura esperaba que se expresara en la Constitución. Pero ¿qué pasa a nivel legislativo? ¿Tenemos definición de huelga o no? La ley 20.940 estableció el artículo 345 del Código del Trabajo, donde se define el derecho a huelga. Eh, Solo establece que este debe ser ejercido colectivamente por los trabajadores. Por lo tanto, se reconoce al fin positivamente el derecho a huelga. Y en el plano internacional también está reconocido el derecho a huelga, ya que Chile ha adherido y reconocido estos pactos internacionales, como el de derechos económicos, sociales y culturales, a través del artículo 5 de la Constitución Política. Este pacto, en muy resumidas cuentas, establece que sin la huelga es imposible alcanzar los fines de libertad sindical, ya que eh, si no existe la huelga en la legislación interna, el trabajador al fin y al cabo no puede alcanzar sus fines de progreso como trabajador. Lo cual al final la legislación chilena queda muy al debe, ya que no reconocer el derecho fundamental de huelga hace que quedemos amarrados a lo que establezcan tratados internacionales para defender a los trabajadores que establezcan huelgas que no estén dentro de la negociación colectiva arreglada. Características de la huelga. Bueno, la huelga es considerada en nuestra legislación como una etapa dentro del procedimiento de negociación colectiva arreglada. Como ya les dije, la huelga se considerará ilegal en todas sus formas si no se ejerce dentro del proceso de negociación colectiva, lo cual nos hace pasar automáticamente al segundo punto, que menciona que en la negociación colectiva solamente prevalece el modelo contractualista de huelga. ¿Qué significa que el modelo contractualista prevalezca en la huelga? Esto quiere decir que el legislador cuando estableció, eh, perdón, el constituyente cuando estableció esta constitución de 1980, fijó solamente un fin para la huelga, que es la de negociar o renegociar un pacto o un contrato colectivo, lo cual, como se ha dicho internacionalmente, no es el único fin de la huelga. Entendamos que la huelga también busca entrometerse en la contingencia política nacional económica, en las malas decisiones de los gobiernos de turno, busca establecer derechos sociales, ya sea para los familiares de quien trabaja, ya sea los hijos, esposa, esposo. Por lo tanto, encasillar solamente la huelga con un fin
que es la de renegociar o de negociar un nuevo convenio colectivo, es al final faltar al objetivo principal que busca el derecho a huelga. Ahora, si vamos a un punto positivo que tiene nuestro sistema chileno, es que se elimina el reemplazo, ¿verdad? En la ley 20.940, en el artículo 345 del Código del Trabajo, se establece que se elimina de forma expresa y se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga. Establecen que el reemplazo es una práctica desleal y grave en el proceso de negociación colectiva, lo que al final es una garantía mínima para el trabajador, ya que ejercer la huelga mientras tu empleador te reemplaza, ya sea con un trabajador externo a la empresa o removiendo a empleados internos de la empresa que sustituyan la labor del trabajador que está en huelga, es un atentado grave contra el ejercicio de la huelga. Al final, con el reemplazo, la huelga no tiene ningún efecto, ¿no? Porque no le ejercemos ningún tipo de presión al empleador. Y otro punto ultra relevante que es la presunción de voluntad colectiva tácita. Eh, Esto se establece en el artículo 373 y 374 del Código del Trabajo. ¿Qué entendemos como presunción de voluntad colectiva tácita? Eh, la huelga, como ustedes sabrán, tiene que ser acordada por la mayoría absoluta de los trabajadores al momento de que es votada, ¿verdad? Este quórum es de vital importancia, ya que si al momento de votarse no se logra este quórum, la huelga no procederá eh, y se entenderá que los trabajadores al mismo tiempo aceptan la última oferta del empleador. Por lo tanto, fallar en este quórum para los trabajadores significa no poder ejercer la huelga y tener que aceptar un contrato colectivo que efectivamente no querían aceptar, ya que la huelga busca eso, ¿no? Buscar un contrato colectivo afines de las necesidades de los trabajadores. Por lo tanto, es un atentado gravísimo esta, esta presunción de voluntad colectiva tácita. Y en caso del artículo 374 establece otro caso que también presume la voluntad de aceptar el contrato o la última oferta del empleador, ya que si, por ejemplo, la huelga no se hace efectiva al ser votada con el quórum válido dentro del tercer día siguiente a la fecha de su aprobación, se entenderá que los trabajadores renuncian a este derecho de huelga eh, y al mismo tiempo aceptan el contrato colectivo o la última oferta del empleador. Por lo tanto, existe un proceso muy rígido, muy estricto sobre el proceso de votación de la negociación, perdón, de la huelga, lo que lo hace muy ineficaz y lo que hace al final también que la huelga sea tan escasa en nuestro país. Por lo tanto, es un tema a discutir en esta nueva constitución porque realmente es un atentado grave contra el ejercicio de la libertad sindical y la libertad de huelga al final. Bueno, ahora pasamos ya al análisis comparado, perdón, sobre este derecho de huelga en países de primer orden mundial. Espero que haya servido esta introducción para que ustedes por lo menos noten la restricción que existe sobre el derecho a huelga en Chile. Muy importante, Italia. Este país, eh, al igual que es Uruguay en Latinoamérica, por ejemplo, Italia es un modelo a seguir, ya que tiene un sistema autorregulatorio sobre la negociación colectiva y sobre la huelga, como también Uruguay, como dije. Por lo tanto, si quieren aprender quizás más de estos sistemas más avanzados, les recomiendo leer información sobre Italia y su regulación. En Italia se creó una nueva asamblea constituyente, perdón, se generó una asamblea constituyente para crear una nueva constitución que entró en vigor el 1 de enero de 1948. Esta nueva constitución o Carta Magna establece en su artículo 40 el derecho de huelga, eh, pero establece que su ejercicio estará
estará describido en las leyes que lo regulan. Por lo tanto, la Constitución no se hace cargo de establecer qué es la huelga, cómo se regula o quién no puede regular, sino que eso lo deja en manos del legislador. Si nos vamos directamente a lo que es la huelga en Italia, eh, este es considerado como un derecho individual, no necesariamente como un derecho que se ejerce colectivamente. Esto es súper relevante porque menciona que el ejercicio de la huelga no es necesario que sea ejercido a través de los sindicatos. Se menciona en Italia que los grupos de trabajadores que se agrupen eh, pueden establecer una huelga sin que haya un sindicato de por medio, por lo tanto, amplía este ejercicio de huelga. Y el único requisito que establece es que tienen que darle aviso a los empleadores 10 días antes a realizar esta huelga de forma escrita. También establece que todos los funcionarios públicos pueden ejercer este derecho de huelga, excepto los militares y la policía judicial. Por lo tanto, como pueden ver, el derecho de ejercicio de la huelga es muy amplio en comparación con lo que dice Chile, que prohíbe al servicio público y a los empleados públicos en general ejercer este derecho de huelga. Muy importante también mencionar que en Italia existe una ley, la ley 146 de 1990, que establece en su artículo primero qué es lo que se considera servicio esencial o qué es lo que se considera o qué rubro se considera, mejor dicho, como un espacio en donde no se puede ejercer la huelga por la importancia que tiene a nivel nacional. Esta ley es muy relevante porque establece expresamente eh, todos los servicios que no pueden ejercer la huelga, lo cual le entrega mucha certeza a los trabajadores y no le entrega esta decisión a los gobiernos de turno, ¿verdad? Como ustedes sabrán, en nuestra legislación, em, cada año, en el mes de julio, por una resolución que es conjunta entre el ministro del Trabajo, el de Defensa Nacional, más el ministro de Economía, ellos establecen qué empresas son consideradas como servicios esenciales y por ende no pueden ejercer este derecho de huelga. Por lo tanto, en Italia, perdón, por lo tanto en Chile, es, la huelga está, el derecho de no poder ejercer este derecho a huelga está sometida a la decisión discrecional de autoridades ministeriales, lo cual le genera mucha incerteza a los trabajadores porque al final es mucho mejor establecer de forma legislativa qué se considera como servicio esencial eh, y qué empresas al final no pueden ejercer este derecho de huelga. Lo cual es un punto y un ejemplo muy importante que debería ser tomado en Chile a corto plazo. También hay que tener en consideración em, el lockout o también lo que se considera como este cierre que puede ejercer el empleador sobre la empresa al momento de que ésta está sometida a un proceso de huelga. En Italia, la jurisprudencia, ya que no está establecido de forma legal este lockout, la jurisprudencia establece que no existe infracción si el cierre patronal es consecuencia de una huelga que no le permite continuar al empleador eh, produciendo su producto o el fin que tiene la empresa. Eh, por lo tanto, es perfectamente legal el lockout. Es perfectamente legal siempre que esta huelga genere tanta baja asistencia a la empresa que ésta no pueda seguir ejerciendo este derecho de producción del empleador. Ahora pasemos a Estados Unidos, que quizá es como esos países que más se han parecido al sistema chileno, entendiendo que es como el padre del neoliberalismo en todos sus sentidos. Estados Unidos establece en su NLRA, que es como la ley federal fundamental del país,
que establece el derecho a huelga, está reconocido en la legislación. Sin embargo, el derecho a huelga en Estados Unidos es muy difícil de ejercerlo o casi imposible, ya que existen tres puntos muy importantes que en Estados Unidos aún se ejercen. Uno de estos puntos, o el primero de estos puntos, refiere a la doctrina Mackay, que es que los trabajadores comprometidos en huelgas eh, pueden ser reemplazados al momento de ejercer la huelga, en lo que al final es un atentado gravísimo eh, a la libertad sindical, al derecho a huelga en particular, y que incluso en Chile ya fue derogado hace un tiempo. Otro punto muy importante que imposibilita este ejercicio de huelga es que, eh, bueno, los empleados públicos están totalmente excluidos de este derecho. Por lo tanto, bueno, y no solamente son los empleadores públicos, perdón, los empleados públicos los que están exentos de este derecho, sino que también los trabajadores que están relacionados con la actividad agrícola, con el servicio doméstico o aquellos que trabajen con contratistas independientes. Lo que al final, la restricción al derecho a huelga es amplísima, muy, muy amplia. Tan amplia como la que, muy parecida a la que se ejerce en Chile. Y el tercer punto, que es también, que a mí me llamó mucho la atención cuando investigué, que fue el caso de que en Estados Unidos existen consultores, asesores o grupos de abogados especializados en combatir las campañas de sindicación mediante la intimidación. Esto quiere decir que existen empleadores que al momento de saber que están ejerciendo campañas para establecer un sindicato en una empresa, estos empleadores pueden contratar consultores o asesores o abogados em, para que les expliquen a los trabajadores por qué no sería bueno sindicalizarse, siempre y cuando este ejercicio no interfiera con la libertad de elección de los trabajadores. O sea, al final es que el empleador al final no es que no llame a no votar o no a no organizar, sino que les explique a los trabajadores las desventajas que podrían recibir estando en una empresa con un sindicato, eh, como por ejemplo que la empresa pudiese quebrar. Cosas así muy, muy redundantes y lo cual podrían ser totalmente falsas, ¿no? En el caso del el lockout, en Estados Unidos no existe un procedimiento que prohíba el lockout. Por lo tanto, este es totalmente permitido. El Tribunal Supremo expresó en un caso llamado Buffalo Linen en 1957 que el lockout siempre puede ser ejercido cuando provenga de las siguientes circunstancias. El fin debe ser, uno, presionar al sindicato en la negociación colectiva o para evitar paros laborales de coyunturas desfavorables o, en definitiva, para preservar una unidad de negociación multiempresarial del ataque sindical. Por lo tanto, el lockout eh, puede ser aplicado en cualquier momento y de forma súper arbitraria porque las condiciones que establece esta sentencia del Tribunal Supremo son amplísimas, son muy amplias y, y muy poco interpretativa, perdón, muy interpretativa al final porque no velan por la protección del pro trabajador, sino por el libre ejercicio de la propiedad del empresario. Por lo tanto, es importante considerar en el caso de un lockout tan abierto como el que establece Estados Unidos. Vamos al caso alemán. En el caso alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, se publicó una nueva ley llamada Ley Fundamental de Bonn el 23 de mayo de 1949. Esta ley como ley fundamental o como constitución no establece ni define lo que es derecho a huelga, ni tampoco establece la autonomía de los agentes sociales dentro de la libertad sindical. Por lo tanto, se podría decir que es muy, muy rudimentaria la ley. Sin embargo, en este sistema alemán, las leyes se construyen en base a la jurisprudencia, o sea, por lo que establecen los tribunales de justicia en sus sentencias.
Y actualmente las sentencias de los tribunales alemanes han definido que la huelga es como aquella facultad de poder suspender la actividad laboral colectivamente sin que ello suponga la rescisión del contrato de trabajo. Además que Alemania ha reconocido eh, los pactos, los convenios, perdón, 87 y 98 de la OIT sobre derechos humanos y libertades fundamentales. Al final, ¿qué es lo qué tenemos de huelga en Alemania al final? ¿Qué establecen estas sentencias de los tribunales alemanes? Definen que al final que la huelga eh, tiene que, siempre el propósito de la huelga tiene que ser algo o alguna materia que esté contemplada o que pueda ser contemplada por un convenio colectivo. Por lo tanto, jamás en la vida una huelga podría en Alemania buscar ejercer decisiones o entrometerse en las decisiones de los inversionistas de la empresa o de las políticas de la empresa. Es muy restrictivo también lo que pasa en Alemania. Eh, También se establece que eh, el sindicato sí o sí es el que debe ejercer la huelga o si los trabajadores la ejercen sin un sindicato, estos deben al final estar respaldados por un sindicato de forma posterior o si no la huelga se considerará ilegal. Tampoco se permiten las huelgas políticas, ya que se menciona en Alemania que el poder político es tratado solamente por las instituciones democráticas parlamentarias. Por lo tanto, se permitiría que un sindicato se entromezca en decisiones políticas eh, solo si, si solamente si los poderes del Estado infringen algún deber constitucional. Muy importante, tampoco se reconoce en Alemania el derecho a huelga de los funcionarios públicos, tampoco se permite la huelga por solidaridad, tampoco se permite eso en Chile. La huelga por solidaridad debe ser entendida como cuando un grupo de trabajadores o un sindicato se va a huelga para poder apoyar la causa de otro sindicato. Eso jamás ha pasado en Chile, no se permite lamentablemente. Y el lockout en Alemania, este se permite el lockout solamente como un último recurso, está mucho más restringido que en Estados Unidos, por ejemplo. Este tampoco tiene el fin de, o sea, no puede tener el fin de destruir a la otra parte, o sea, a los trabajadores, y el tiempo que afecte el lockout a los trabajadores debe ser proporcional a la cantidad de trabajadores que estén en huelga. Por lo tanto, es muy restrictivo este lockout a comparación con el de Estados Unidos, por ejemplo. Y el último país que queríamos tratar con ustedes es Japón, que a mí realmente me llamó mucho la atención, ya que Japón tiene una cultura totalmente distinta a Europa Occidental o a la misma Latinoamérica, por lo tanto quería tocarlo. En Japón pasa algo muy curioso porque no existe un código laboral, pero sí existen preceptos constitucionales que hablan sobre el derecho de trabajar o de la libre contratación o de la prohibición del trabajo infantil. Eh, y esto pasa porque en Japón existe una cultura mucho menos individualista que en Occidente. Los conflictos laborales son mucho menos a lo que, por ejemplo, pasa en todos los países de Occidente. Y esto es así porque eh, la cultura japonesa establece, por ejemplo, que los supervisores de los lugares de trabajo tengan un cierto recorrido eh, de años en la empresa. Por lo tanto, es difícil encontrar, por ejemplo, un jefe de piso que tenga en menos de 20 años de trabajo en la empresa. Son generalmente personas muy adultas y además todas las empresas en Japón tienen esa política de ese trato más humanitario, en donde el jefe de piso, el gerente o el supervisor tiene un trato directo con los trabajadores, donde incluso son invitados a los matrimonios, donde comparten charlas familiares. Por lo tanto, Japón se caracteriza por esa costumbre más como familiar dentro de la empresa, donde la empresa es un todo al final. No existe esa como competencia entre trabajador con el empleador al final.
Lo que al final también hace a comprender que si ustedes ven la estadística en Japón, la jurisprudencia japonesa es escasa en materia laboral, es muy poca. Deben ser ciento y tantos casos diarios en materia laboral y que ni siquiera tienen tribunales laborales por lo mismo. Son los mismos tribunales civiles los que tratan estas materias laborales porque son tan poco las contiendas que es difícil que se den. Si nos vamos al derecho de huelga, la huelga en Japón tiene un procedimiento, pero es que muy poco restrictivo. Al final solo establece que en caso de que los trabajadores quieran ejercer la huelga, esta debe ser ejercida a través de un sindicato y debe comunicarse con 10 días de antelación al empleador. Establece, por ejemplo, también que ningún empleado público puede ejercer la huelga y también establece que en caso de que estos empleados públicos ejerzan la huelga, estos pueden ser despedidos e incluso multados. También establece que se reconocen ciertos actos de huelga, como por ejemplo eh, obstaculizar la vía de tránsito de la empresa, como también pegar carteles fuera de la empresa o que todos los trabajadores ejerzan o se tomen un día de vacaciones o una semana de vacaciones al mismo tiempo, lo que es muy curioso. Por lo tanto, la legislación nipona contempla todos estos medios súper poco convencionales, al final, o poco comunes. Eh, bueno, en el caso del lockout en Japón, este no se encuentra regulado expresamente, pero la normativa laboral eh, lo tolera, no lo prohíbe. Pero el único requisito que establece la legislación es que para poder ejercer el lockout, el empresario o el empleador tiene que adquirir un permiso en el tribunal, ya que el empleador tiene que justificar este lockout. Como pueden ver, tiene un sistema regulatorio en ese sentido muy abierto el japonés. La conclusión. Espero que este elemento comparativo le haya servido mucho, en verdad, para quizá conocer también la legislación extranjera, que uno como chileno siempre se queda solamente con lo que pasa con la contingencia nacional y no ve más allá, ¿verdad? Y como conclusión o conclusiones, queremos dejar en claro que nunca la OIT ha establecido un modelo ideal de huelga para los países que son parte de la OIT. Sin embargo, hay claro en muchas situaciones, perdón, que las prohibiciones frente a la huelga, o sea, em, menciona lo que se considera, lo que no se debe ejercer sobre la huelga, como por ejemplo la huelga, la declaración de legal de huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales y laborales de la política económica, ya sea del gobierno o de las autoridades de turno. Si las huelgas que buscan este fin de enfrentar estas malas políticas económicas del gobierno son prohibidas a nivel nacional, esto constituye sin duda una grave violación a la libertad sindical. También considera que es una violación a la libertad sindical si es que se les prohíbe las huelgas solidarias a los trabajadores, cosa que en Chile pasa, pues pasa que no se permite que los trabajadores ejerzan este derecho de huelga por solidaridad. Eh, También es importante hacernos este análisis crítico sobre el modelo contractualista, ya que este sin duda vulnera el derecho de huelga, ya que está dentro del sistema de negociación colectiva y no te permite ejercerlo de forma legal en ninguna situación distinta a este, lo que restringe mucho el derecho de huelga. Y súper importante también hacernos o hacer esta discusión crítica sobre lo que establece mm, qué es un trabajo esencial, ¿no? ¿Qué es lo que se considera un empleo o una empresa de carácter o de servicio esencial, que claramente no puede estar siendo definido todos los años en julio por las tres autoridades de gobierno,
o los tres ministros de Estado, eh, ya que le entrega mucha inseguridad, mucha falta de certeza a los trabajadores y deja en manos del principio de discrecionalidad algo tan importante como el poder ejercer un derecho de huelga a nivel anual. Por lo tanto, como por ejemplo lo hace Italia, sería muy buena idea establecer un artículo que establezca cuáles son los servicios esenciales de forma definitiva y no estar este dependiendo de la decisión de los ministros de Estado. Y también considerar que el recurso de protección debería o debe, en definitiva, considerar también el derecho a huelga, ya que como ustedes sabrán, el recurso de protección es un recurso que protege derechos fundamentales que están en el artículo 19 de la Constitución. No los protege todos, solo algunos, pero el beneficio que entrega es que, dependiendo del derecho fundamental, la Corte de Apelaciones va a tener una respuesta en 2 o en 5 días a más tardar. Por lo tanto, te entrega te entrega una herramienta, el recurso de amparo de protección, perdón, el recurso de protección, te entrega una herramienta mucho más rápido y eficaz de lo que pueden ser los tribunales laborales o los tribunales civiles, incluso si es que se busca alguna indemnización en caso de que el empleador cometa alguna falta grave frente a los trabajadores. Bueno, espero que les haya servido esta presentación. Era mucha materia, lo traté de resumir. Eh, de todas maneras, todo va a estar incluido en el apunte que les vamos a hacer llegar. Y eso, espero que estén bien y un abrazo.